Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios te bendiga, sea cual sea la hora en la que nos estás sintonizando, que el Señor nos dirija a conocerle más, amarle más y confiar más en Él. Bienvenido una vez más a un episodio de nuestro podcast, Una Vida Reformada. Estamos hablando de una doctrina importantísima para nuestro crecimiento en gracia y conocimiento de nuestro Dios, y es la doctrina de la providencia. Providencia es otra forma de referirnos al cuidado que tiene Dios de todo cuanto existe, de su creación, de la naturaleza, de nuestra vida, de cada detalle y de cada aspecto de esta historia. No es el karma, ni es el azar, ni hay casualidades, ni hay accidentes en el plan de Dios. A lo mejor a nosotros las cosas nos parecen así, que ocurren situaciones fuera de lo deseable, fuera de lo normal o fuera de lo que nosotros podríamos llamar correcto, pero para Dios no es así. Nada se le escapa, nada se le sale de control, nada ocurre accidentalmente. Todo conlleva el propósito de traer gloria a su nombre y de que nosotros aprendamos a depender de Él, a reconocer su mano poderosa y también a verle como nuestro único y suficiente bien. Entonces, esta es una doctrina importante. Hemos hablado de la providencia de Dios como este obrar continuo de Dios sosteniendo su creación. Eso significa que no nos ha dejado solos. Alguna vez fuimos expulsados del Edén, tú sabes, después de la caída, Adán y Eva fueron expulsados del Edén y la creación desde entonces cayó en una situación de miseria. Pero eso no significa que Dios se desentendió de nosotros. No, Él siguió teniendo cuidado de la humanidad, de su creación. Y de hecho, mantiene una relación con su creación, en especial con el ser humano, para proveerle salvación. Este Dios que debía estar enojadísimo por causa del pecado con que nosotros agraviamos su honor, este Dios viene a buscar lo que se había perdido. Este Dios es el que decide remediar lo que Él no ocasionó, sino nosotros. Así es que providencia es este cuidado que tiene Dios de su creación, en tanto que Él está haciendo nuevas todas las cosas, en tanto que Él está rescatando a su pueblo. Cuando hablamos de providencia, hablamos de esta doctrina y esta forma de obrar de Dios que debiera encender en nosotros, primero que nada, asombro. Deberíamos estar asombradísimos ante todo el cuidado que tiene Dios de lo que acontece en nuestras vidas.
pero también debe engendrar en nosotros humildad. Eso veíamos en nuestro último episodio. Debemos estar asombrados a la vez que humillados, porque entonces lo que ocurre no está bajo mi control ni bajo tu control, y tampoco es que la agenda de Dios gire alrededor de nuestros planes. No, Él tiene un plan perfecto. Y hoy vamos a hablar de cómo conocer a Dios en esta relación creador-criaturas, soberanos, súbditos. Debe llevarnos a comprender también su soberanía, a aceptar su soberanía. En esta relación Él es quien manda, Él es autosuficiente, nosotros no, nosotros dependemos de Él. Él es todopoderoso, nosotros no, nosotros tenemos limitaciones. Cuando pensamos en la providencia de Dios y en Dios ejerciendo su soberanía, deberíamos tomar entonces una actitud de humildad, pero al mismo tiempo debemos ser gozosos porque Él es el benefactor y nosotros los beneficiarios. En esta relación, Él es quien provee, Él es quien sostiene, Él es quien cuida, y nosotros somos los que cada día disfrutamos sus muchas misericordias. Ya sabes que es muy común que se nos dé esto de pensar que somos muy importantes. Es muy común de el ser humano caído llenarse de cierta arrogancia, soberbia. En el episodio anterior hablábamos de cómo Nabucodonosor, después de tener una actitud arrogante, es humillado, y ahí en Daniel 4:35 dice: ya entendí que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esa última expresión me llama mucho la atención. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuántas veces hemos pronunciado una exclamación así? ¿Qué haces? Acompañado de un gesto de querer detenerle las manos a otra persona. A lo mejor cuando le has enseñado a cocinar a alguien, o cuando le estás enseñando a escribir a tus hijos, cuando le enseñas a manejar a alguien de tu familia, en algún momento le detienes las manos y dices: ¿pero qué haces? ¿Qué estás haciendo? Es otra forma de decir: no lo haces bien, así no se hace, déjame a mí hacerlo. Y esa es a veces la actitud con la cual, si no entendemos que Dios es quien tiene el control de todas las cosas, podríamos estar deshonrando a nuestro Señor. Claro, no lo podemos agarrar de las manos y detener el curso de su voluntad, pero a veces ganas no nos han faltado para decir: ¿pero qué estás haciendo, Dios? ¿Qué haces? ¿Por qué haces así las cosas? Cada vez que hacemos un cuestionamiento así, en realidad lo que estamos haciendo es expresar que no confiamos en la manera en que Dios hace las cosas. Y es casi como si le dijéramos a Dios: no lo haces bien, déjame a mí hacerlo. Esta expresión, ¿qué haces?, encierra un aire de demanda delante de Dios, una actitud de reclamo a Dios. ¿Por qué haces así las cosas? Incluso es casi como decirle: quítate de mi camino, que yo lo puedo hacer mejor. Pero tú y yo sabemos que es demasiado pensar así. Es querer elevarnos por encima de Dios y hacer como que Dios tiene que aprender de nosotros. Y eso no pasa. Él es soberano, pero además Él es todo sabio. Y cuando hablamos de la providencia de Dios, junto con el asombro, junto con la humildad, viene también el conocimiento de la sabiduría de Dios. Dios es sabio. Estudiar esta doctrina y ser conscientes de la providencia de Dios, de su gobierno, de su preservación, ver la concurrencia en todo lo que existe, debe llevarnos a asombrarnos en el hecho de que Dios hace todas las cosas con sabiduría. Él sabe lo que hace. Él sabe por qué lo hace. Su voluntad es perfecta. Él no se equivoca. Tú y yo nos equivocamos. Más de una vez hemos cometido errores. Más de una vez hemos hecho planes sin hacer los cálculos correctos. Más de una vez nos ha faltado, nos ha sobrado. Hemos quedado cortos, hemos quedado fuera del plazo.
porque no somos totalmente conocedores de todas las cosas, porque no tenemos el poder para controlarlo todo. Pero Dios tiene absoluto poder y además absoluta sabiduría. Él sabe lo que hace. El Salmo 104, versículo 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Dios es sabio. Cuando consideramos que nada escapa del control de Dios, que ningún detalle está fuera de su cuidado, nuestra conclusión debiera ser esta: Él es sabio, Él sabe lo que hace. Quizá incluso a mí no me parezca así. Quizá yo no entienda por qué Dios hace ciertas cosas. Quizá yo no entienda por qué pasan las cosas en el momento en que yo no quisiera que ocurran. Por ejemplo, mira, hay ciertos animalitos que a mí no me gustan. Hay ciertas sabandijas que a mí no me gustan. Pero Dios no está en la obligación de preguntarme: a ver, mira Samuel, tengo este catálogo de animales, ¿cuáles te gustan? ¿Cuáles no te gustan? Por favor, Él es sabio, Él sabe por qué trajo a la existencia a cada criatura. Hay ciertas verduras que a mí no me gustan. Y a lo mejor podría en mi arrogancia pensar: ¿por qué Dios creó estas verduras si no me gustan? Bueno, perdón si Dios no te hizo una consulta. Qué pena que Él no hizo una encuesta para ver qué cosas queríamos y qué cosas no queríamos. Pero noticia de última hora: Dios no está en la obligación de consultar al ser humano sobre qué le gusta o qué no le gusta. Él es sabio, Él sabe lo que es mejor. Así es que nosotros debemos ser conscientes de esto. Él sabe lo que hace, Él hace todas las cosas con sabiduría. Dice también Job, el libro de Job, capítulo 12, versículo 13: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyos son el consejo y la inteligencia. Si Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca. Si las envía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Lo que está diciendo este pasaje de Job es: Él tiene todo bajo control. Y cuando Él dice no, es no. Y cuando Él dice sí, es sí. Y cuando Él pone límites, no hay quien los traspase. Y cuando Él da libertades, no hay quien las obstaculice. Él sabe lo que hace. En estos días, por acá, por mi rumbo, ha habido mucha lluvia. Y si me preguntas, a mí no me gusta mucho la lluvia. Sí me gusta mucho el frío. Para mí, el clima ideal es alrededor de los 22, 23 grados. Me encantaría que todo el tiempo haya frío. Batallo mucho con el calor. Para mí, el mundo ideal es un mundo donde todo el tiempo tengamos frío y no exista la lluvia. Pero ¿sabes qué? Este mundo no existe para ajustarse a mis demandas o a mis caprichos. Este mundo existe para someterse a la voluntad de Dios, y esa voluntad es perfecta. Quizá para mí no tienen sentido 4 estaciones. Quedémonos con invierno y ya, frío. Sí, pero Dios, que es sabio, Él diseñó todo bajo este esquema de estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. Él sabe lo que es mejor. Quizá a mí no me guste la lluvia, pero lo siento, la creación no me obedece a mí. La creación obedece a Dios y Él sabe lo que es mejor. Claro, a lo mejor a mí no me gusta la lluvia, pero sus plantas, su tierra, sus ecosistemas, lo que Dios ha creado, ellos agradecen la lluvia. Ellos necesitan la lluvia. Y Dios no va a cambiar su voluntad perfecta solo para conceder caprichos de una criatura como yo. No, Él sabe lo que hace. Así es que esta doctrina, la providencia, debería engendrar en nosotros asombro, regocijo, gratitud, pero también humildad y mansedumbre.
porque Él es el Rey, pero además Él es todo sabio. Y entonces nuestra reacción ante la providencia de Dios ha de ser de adoración, sí, de humildad, sí, y también de confianza. Salmo 115, versículos 9 al 13 dice: Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. ¿Cómo ves? Lo que repite una y otra vez este pasaje, Salmo 115, es: confía en Jehová, confía en Jehová, confía en Jehová. De eso se trata, conocer al Dios que tiene cuidado de todas las cosas, de llevarnos a una mayor confianza en Él. Él sabe lo que hace, Él tiene cuidado de todo. Confiar en Dios es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Israel tuvo que aprender a confiar en Dios por mucho tiempo, desde que salieron de Egipto hasta que fueron introducidos en la tierra prometida, y aún ya en la tierra prometida tuvieron que aprender a confiar en Dios. Dios obraba de maneras inesperadas. Los hizo, por ejemplo, manchar de sangre las puertas. ¿Te acuerdas? En la última noche que pasaron en Egipto, Él les dijo: miren, pongan la sangre de un cordero manchando la puerta de su casa. Sin duda había muchas cosas que no se entendían, pero hay que confiar en Dios. Los hizo marchar en medio del mar. Avancen. Sin duda ellos no entendían cómo es que podía pasar este milagro del mar abriéndose, pero hay que confiar en Dios. Los hizo recoger solo lo necesario para cada día. ¿Te acuerdas cuando hizo llover el maná? No faltó el desconfiado que dijo: ¿qué tal si mañana no hay? Mejor recogemos más hoy. La instrucción fue: confía en Dios. Habrá suficiente para cada día. Ya camino a Jericó, antes de una batalla los hizo dar vueltas y vueltas y vueltas alrededor de Jericó. Más de alguno habrá pensado: ¿qué hacemos dando vueltas aquí? Pero una vez más, el llamado es: confía en Dios. Confiemos en Dios. Él sabe lo que hace. Cuando Él da una orden, hay que acatarla. Cuando Él da una promesa, sabemos que la cumplirá. Confiar en Dios. Cuando consideramos que este Dios tiene cuidado de nosotros, que no se le escapa ningún detalle, podemos confiar en Él, podemos estar libres de afanes. Y mira que mucha gente hoy tiene afanes, ansiedades. ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si aquello? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? Es Jesús el que nos dice allá en Mateo capítulo 6, oye, ¿quién podrá, por mucho que se ande afanando, añadirle a su estatura un pedacito? No podemos. No tiene sentido andarse preocupando por cosas que no controlas. Claro, tenemos que ser responsables. Claro que tenemos que hacer lo que nos toca a nosotros. Pero no podemos estar preocupándonos por cosas que Dios ya determinó que están en su mano, que Él mismo nos invita a descansar en su soberanía. Debemos descansar, debemos confiar. Él sabe lo que hace. Y en medio de todo esto debemos apreciar las bendiciones. Dice el salmo que hoy citamos, el Salmo 104, versículo 24. Oh Jehová, cuán innumerables son tus obras. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Por un lado, debemos confiar en que Dios es sabio. Él hizo todas las cosas con sabiduría. Por otro lado, debemos ser conscientes de sus beneficios. La tierra está llena de sus beneficios. Debemos de contar las bendiciones de Dios, apreciarlas, valorarlas, agradecerlas. Aún en las circunstancias más difíciles, en los momentos que menos entendamos por qué ocurren las cosas, estamos llamados no a la queja, no a la amargura, no a dar rienda suelta a nuestros pensamientos de por qué esto, por qué aquello, sino confiar en Dios y agradecer sus bendiciones. Mira que hubo
un hombre llamado Matthew Henry, que cuenta que un día le robaron su cartera, se llevaron su dinero. Y no sé qué habría pasado contigo, cómo te sentirías tú si te robaran tu cartera en este día, pero al final de la experiencia, Matthew Henry dijo esto: Señor, ayúdame a estar agradecido. Primero, porque nunca antes había sido robado. Segundo, porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se llevaron todo lo que tenía yo, no era mucho. Y cuarto, porque fui yo quien fue robado y no quien robó. ¿Qué te parece? En medio de una circunstancia que para muchos podría ser motivo de enojo, amargura, desesperación, y claro que no estamos diciendo que el que te roben es algo bueno, no, el que alguien te robe es algo malo, es injusto, y Dios dará retribución al ladrón en su momento. Pero a ti y a mí nos toca, en medio de todo lo malo, considerar los beneficios que estamos recibiendo de Dios, las bendiciones que Dios nos está dando. Y es por eso que este hombre, Matthew Henry, decía, bueno, en realidad hay más motivos para estar agradecido que para estar desesperados. Gracias a Dios, es la primera vez que me robaban. Gracias a Dios, no se robaron mucho. Y aunque se robaron algo, no se robaron mi vida. Y gracias a Dios que no fui yo el ladrón, sino que fui aquel a quien robaron. Este hombre encontró en su situación adversa motivos no para llenarse de queja y amargura, sino incluso para confiar en Dios y considerar cuán bueno es Dios a pesar de las dificultades de esta vida. Es importante hacer eso, porque en la vida cristiana van a venir las situaciones adversas. No todo en la vida cristiana sale como nosotros queremos. Nuestra esperanza no radica en que todo nos va a salir bien todo el tiempo. Nuestra felicidad no radica en que todo lo que le pidamos a Dios Él nos lo va a conceder. No, hay cosas a las cuales Dios responderá con un no. Y hay circunstancias que no saldrán como nosotros las esperamos, pero en medio de todo eso confiamos en Dios. Consideremos cuántos hombres de Dios haciendo el bien tuvieron que soportar dificultades. José, por ejemplo, por escapar del pecado, por resistir a la tentación, terminó en la cárcel. Moisés, por salvar una vida, por defender a un paisano, tuvo que escapar. David, aunque había ya sido ungido como el próximo rey, tuvo que andar huyendo de Saúl. Job, que no había hecho nada sino adorar a Dios, tuvo padecimientos, enfermedades y pérdidas. Y con todo esto, ellos aprendieron a bendecir a Dios. Sabes, a veces Dios hace cosas que nosotros no entendemos. No tratemos de encontrarle justificación a todo lo que Dios hace. A veces como que preguntamos, ¿por qué Dios estará haciendo esto? ¿Por qué Dios permite esto? Y bueno, hay veces que sí es evidente por qué Dios hace las cosas, pero hay veces que Dios no contesta eso, sino que simplemente estamos invitados a descansar y confiar en su soberanía. La providencia de Dios es una invitación para asombrarnos en el cuidado de Dios, para humillarnos ante Él, reconociendo que Él manda, que Él gobierna, pero también para confiar en su voluntad que es perfecta. No pensemos en lo que hubiera pasado, lo que hubiera sido. Hay gente que también se pone a pensar de esta manera. Si hubiera sido esto, si Dios hubiera hecho aquello, ¿por qué Dios no actuó así? Es como una forma de escapar a nuestro mundo ideal, como que nosotros tenemos una visión de cómo debiera ser el mundo según nuestros criterios, y amargarnos o torturarnos tratando de pensar que ese mundo que nosotros nos hemos creado en nuestra imaginación es mejor que este mundo. Y sabes, esa es una forma de arrogancia, es una forma de jactancia, de pensar, Dios, ¿qué estás haciendo? Mi mundo ideal no es así. Pero sabes,
este es el mundo ideal, este es el mundo de Dios. Este es el mundo donde Dios decidió colocar a sus criaturas. Es el mundo donde Dios decidió revelarse. Es el mundo donde Dios decidió que su Hijo se encarnara. Este es el mundo donde Él decidió que el ser humano sería redimido por el sacrificio de su Hijo y le alabaría eternamente. Este es el mundo que Dios va a renovar. Ojo, que Dios no va a tirar a la basura al mundo, no, Dios va a hacer una tierra nueva. Esta tierra será librada, sí, de la miseria, del pecado, y será llevada a su máximo esplendor. Así es que no pensemos que nuestro mundo de fantasía es mejor que este. Este es el mundo perfecto. Sé que lo que estoy diciendo podría no tener sentido para algunos porque dices, este mundo de perfecto no tiene nada. No, sí. Si este mundo es el mundo donde Dios decidió revelarse a nosotros, donde Dios decidió que su Hijo entrara en la historia, este es el mundo perfecto. Quizá no perfecto para tus planes y para mis planes, pero sí perfecto para los planes de Dios. Es la razón por la cual nosotros no tenemos nada que ver con la hechicería, con la brujería. La hechicería y la brujería se basan en la premisa de que tú y yo podemos controlar lo que pasa, ¿no? Podemos controlar el destino, podemos controlar las circunstancias. Por eso ofende a Dios que alguien practique la hechicería y la brujería, porque es la pretensión de que yo puedo hacer las cosas a mi manera, yo puedo hacer que las cosas ocurran como yo quiero. Y los cristianos no necesitamos eso. No necesitamos tener el control de las cosas, no necesitamos tener la palabra final. Lo que nosotros hacemos es confiar en aquel que tiene toda la autoridad, en aquel que tiene cuidado de cada detalle, en aquel que dirige las cosas para su gloria y para nuestro deleite en Él. Por eso podemos descansar libres de afanes y libres de preocupaciones. Tim Keller dice que la preocupación es no creer que Dios va a hacerlo bien y que la amargura es creer que Dios se equivocó. Me encanta esta frase. Tú y yo nos empezamos a preocupar cuando pensamos que Dios no lo va a hacer bien, y tú y yo nos empezamos a amargar cuando creemos que Dios se equivocó. Claro, no siempre decimos las palabras así. No decimos Dios no lo hizo bien o no decimos Dios se va a equivocar. Pero cada vez que empezamos a llenarnos de duda, de queja, de afán o de ansiedad, es porque nos está faltando una sola cosa: confianza en Dios. Necesitamos aprender a confiar en Dios. Él nos creó, Él nos sostiene, Él tiene poder para hacer todas las cosas. Él sabe lo que es mejor. Hay que confiar en Él. Hay que someternos a Él. Hay que aceptar que las cosas no siempre ocurren como nosotros las deseamos, pero siempre ocurren para la gloria de Dios y para nuestro deleite en Él. Al final, los hijos de Dios siempre son bendecidos. Y al final, nuestra suerte es siempre buena, porque nuestra suerte está en manos de Dios, no en el karma, no en el azar, sino en su perfecta voluntad. Tengo una tarea para ti. ¿Qué tal si lees un pasaje? Mateo capítulo 6. En Mateo capítulo 6 Jesús habla de la oración. La oración no tiene que ser vista como un mero ritual repetitivo, sin sentido, sino como comunión con Dios, pero no bajo el esquema de que Dios deba tomar nota de nuestras peticiones para cumplir nuestros deseos, no, sino entendiendo que en la oración nos acercamos como súbditos ante el Rey y le decimos: venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Lo que estamos pidiendo no es que se cumplan mis planes, mi agenda, mis proyectos, sino la voluntad de Dios. Cuando hacemos eso, cuando confiamos en su voluntad, podemos estar libres de afanes. Tal como lo dice Mateo 6 al final: ¿quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura
un poquito más. No podemos descansar de esas preocupaciones innecesarias cuando confiamos en aquel que tiene todo bajo control, que es todo sabio y que tiene cuidado de nosotros. En su providencia estamos seguros. Asombrémonos, humillémonos delante de Él, pero también confiemos. Él es bueno, Él es misericordioso y en su mano estamos siempre seguros. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo he sabido, tengo vida